Bueno, vuelco de página en las informaciones. Vamos a hablar de la emergencia sanitaria en nuestro país por sarampión. Esta epidemia del sarampión se cambia la modalidad presencial a modalidad a distancia. En el municipio del Alto y también en el municipio de La Paz, en el municipio de Potosí, mientras dure esta epidemia del sarampión, se adelanta el descanso pedagógico de invierno en el departamento de Santa Cruz, que corresponde a partir del 30 de junio. La declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por sarampión en fundamento a los argumentos expresados en la parte técnica. Nos permite ver que hoy nos faltan niños por ser vacunados. Sí, y este es un llamado de atención para la sociedad, y ahora la autoridad nos va a dar detalles de estos casos que se están registrando y estas últimas determinaciones por parte de las autoridades nacionales en salud. Está con nosotros el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Max Enríquez, para darnos detalles sobre todo de la situación sobre el sarampión. Doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos que informar que son 60 los casos ya informados, confirmados de sarampión en el país. Esta epidemia se ha iniciado hace algunas semanas atrás y ahora con 57 casos en Santa Cruz, 2 casos en La Paz, 1 caso en Potosí. Se ha declarado la alerta sanitaria, que es mejor la emergencia sanitaria, con la cual también debemos de empezar a trabajar para poder interactuar, y producto de esto es que ya hemos tenido la primera reunión con los sedes departamentales, con quienes estamos compartiendo las necesidades de una articulación entre los 3 niveles de gestión: el gobierno central a través del Ministerio de Salud, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Muy bien, doctor, quiero hacerle una consulta porque hay mucha duda con relación a la población sobre si el sarampión, que es una enfermedad eruptiva, es similar a la varicela y también a la viruela. El que haya enfermado a alguien anteriormente con viruela o con varicela, ¿puede, digamos, hacer frente a un sarampión? Son 3 enfermedades muy diferentes. Diferentes, bien. En el mundo, muy diferentes. En el mundo ya no tenemos viruela, se ha erradicado la viruela. Hay procedimientos, o hay pasos más bien diríamos. 1, el control. La segunda fase es la eliminación y la tercera fase la erradicación. En viruela hemos logrado erradicar la enfermedad. Nosotros hemos sido calificados también como un país libre de sarampión. El 2016 hemos sido reconocidos como tal porque durante más de 25 años no hemos tenido casos positivos de sarampión. Pero el 2020, justo en la pandemia, hemos tenido 2 casos que se han logrado controlar. No nos han retirado la certificación de país libre de sarampión. El 2024 hemos presentado 4 casos que afortunadamente se parecía que se había controlado, pero a partir de eso es que empieza una cadena de transmisión y ahora estamos con 60 casos. Son enfermedades diferentes. La varicela la hemos debido pasar todos o mucha cantidad de nosotros. Es una enfermedad benigna, sí provoca mucha molestia y deja algunas secuelas como unas cicatrices, pero en sarampión es otro tipo de enfermedad viral, es otro virus que también puede provocar consecuencias bastante severas y graves, como son neumonías o problemas a nivel del cerebro. Viceministro, el tema que está preocupando es la ausencia o la no presencia de personas que van a buscar la vacuna. Este índice de vacunación ha bajado en los últimos años, es decir, tal vez un descuido por parte de los padres de familia o apoderados de los menores que no han acudido a los centros de vacunación. Y aquí le caso otra pregunta, por favor. La vacuna, para quienes no hayan recibido hasta los 5 años esta vacunación, le hablo de la SR para mayores de 5 años, ¿está a disposición en nuestro país? Sí, tenemos vacunas suficiente para poder hacer este tipo de trabajo. Están distribuidas en las unidades o en los centros, establecimientos de salud. Es una vacuna diferente, decía bien, la SRP para el menor de 5 años, 2 dosis, y para este menor que ha pasado los 5 años y no ha logrado recibir esa segunda dosis,
se la tiene que aplicar una segunda dosis para poder tener la inmunidad que necesitamos y contrarrestar al sarampión. Yo le preguntaba esto, viceministro, porque hemos escuchado algunos reportes de personas que han intentado buscar la vacuna y que no la han encontrado en algunos centros de salud, pero usted nos garantiza que esta vacuna tendría que estar a disposición de la población. Quiero, por favor, que repasemos los siguientes datos juntos, por favor, viceministro, y con nuestra teleaudiencia de estas posibles secuelas, para que la gente entienda la gravedad del asunto. Puede generar ceguera, neumonía y encefalitis. Sí, estos problemas que pueden generar como secuelas del sarampión. El sarampión, aproximadamente 110.000 personas mueren cada año por esta enfermedad en el mundo. Bebés y niños son los más propensos a sufrir complicaciones. Aproximadamente 80 países en el mundo han logrado erradicar el sarampión en sus territorios, varios de ellos en América Latina. Altamente contagiosa, una persona infectada en promedio contagia a otras entre 15 y 18 personas. Una de cada 10 personas no vacunada puede infectarse, recordando además que este virus puede permanecer en el aire durante 2 horas aproximadamente. Miriam. A ver, doctor, ¿en cuánto tiempo se presentan estas pápulas, este enrojecimiento en la piel, ni bien uno se ha contagiado? ¿Cuánto tiempo pasa? O lo que dice comúnmente la gente, ¿en cuánto tiempo se incuba? Sí, aproximadamente son 3 semanas, 21 días es el proceso. Y cuando una vez tiene este sarpullido, estos exantemas, tenemos 4 días antes y 4 días después, es el periodo de contagio, es donde podría estar transmitiendo la enfermedad. Posterior a estos 4 días ya empieza a declinar la presencia o la carga viral y va a ir disminuyendo. En esa medida ya van a dejar de ser contagiosos. Permítame, por favor, viceministro, está con nosotros nuestra compañera Lorena desde Santa Cruz, entendiendo que es una región bastante afectada y tiene también consultas para usted como autoridad. Lorena, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Viceministro, ¿habrá alguna atención especial para Santa Cruz tomando en cuenta que es el departamento con más casos? Sí, sin duda que sí, porque ahí tenemos que hacer un bloqueo masivo, tenemos que ir a hacer una contención ya de la epidemia. No va a ser igual en otros departamentos donde no tenemos casos. Allá ya tenemos identificados más de 10 municipios afectados. Se ha decretado también ahora por el Ministerio de Educación ya el adelanto de la vacación. Entonces estamos trabajando y hay un despliegue también de brigadas que están haciendo este tipo de trabajo, haciendo las investigaciones, sobre todo de los casos sospechosos, para evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. Viceministro, en el 2016 Bolivia era libre de sarampión. ¿Qué pasó después? ¿Ha sido responsabilidad de padres de familia? ¿Ha sido la pandemia que incidió también para que se pueda descuidar el tema de la vacunación de sarampión? ¿Qué fue lo que sucedió? Ambos han sido, porque el descuido de los padres impide que esos niños sean vacunados, pese a que tenemos la obligación a través de una ley de vacunas que cada padre, madre, tutor está en obligación de vacunar a sus niños. No ha cumplido con el cumplimiento de esa ley, de ese artículo. También el COVID ha hecho que haya una discontinuidad muy importante y el descrédito de las vacunas por estos grupos y la infodemia, esa mala información que le ha empezado a llegar a la población, en la que argumentaban una serie de consecuencias a través de la vacunación. Entonces son los dos factores que han incidido para que aproximadamente un 30% de la población infantil no se vacune. Bueno, tenemos que volver a educarnos entonces, una vez más, insistir en que es importante vacunarse contra el sarampión porque deja secuelas gravísimas, como hemos visto hace un rato en la información que Luciana nos ha leído. Bien, 3 semanas es la infección, o sea, desde que uno se contagia hasta que se presenta la enfermedad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ni bien uno presente estos exantemas que usted dice, doctor, o puede estar presentando algún problema, ¿qué le digo? ¿Alguna neumonía, algún problema de ese tipo? Lo primero es acudir a un establecimiento de salud
para que se diagnostique, se tomen las muestras, se haga el diagnóstico oportuno y se tomen las medidas de prevención también para evitar el contagio. Esa persona que está con ese sarpullido tiene que ser aislado, y si no tiene complicaciones se puede hacer el aislamiento en el domicilio, pero si vemos que tiene algún tipo de complicaciones, será en un centro de salud en ambientes aislados para evitar el contagio con el resto de los pacientes. Viceministro Enríquez, gracias por estar con nosotros aquí en vivo, darnos el detalle. Vamos a estar atentos sobre todo a esta vigilancia que entendemos ustedes están realizando como autoridades en salud, no solamente para las personas que han resultado positivas a sarampión, sino también para el entorno cercano de los mismos y evitar mayores contagios. Gracias, viceministro. Muchísimas gracias. La mejor forma de prevenir es vacunar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, viceministro Max Enríquez, conversado con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema sarampión, pero permítame anunciarle algo, por favor, en breve. Estará con nosotros Jaime Dun, nos dará detalles de qué va a pasar con su candidatura, si ya la va a oficializar ante el Tribunal Supremo Electoral, si ya ha cumplido con todos los requisitos. En breve le doy el detalle porque él ya está con nosotros. Lorena, volvamos a hablar de temas de salud y la situación del sarampión. Claro que sí, es sumamente importante, y tomando en cuenta que en esta región hay muchísimos casos, establecemos contacto en estos momentos con Marcelo Ríos. Él es epidemiólogo, conocedor de este tema y conocedor también de las características de Santa Cruz. Las características climatológicas inciden para que se pueda proliferar con mayor incidencia el tema del sarampión. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Y estamos en un momento en el cual, lamentablemente por el clima, no por el frío en sí de forma directa, sino por el comportamiento humano, porque nos acostumbramos a que cuando está muy frío cerramos las ventanas, nos ponemos todos juntos, y como esta enfermedad es transmitida respiratoria de persona a persona, entonces mientras más contacto cercano e íntimo exista, mientras más cerca estamos de las personas que están enfermas, pues obviamente la probabilidad aumenta, ¿no? Tengan en cuenta que es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, con una tasa de reproducción bastante elevada de 18. Eso hace que la probabilidad sea altísima. Entonces, estamos en una situación muy complicada, y por eso es la decisión de las autoridades de generar la emergencia sanitaria actual. Doctor, ¿cuándo se recomienda vacunar a los menores de edad? Porque no hay que hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? El esquema nacional es que a partir del año de edad ese niño ya tiene que estar vacunado, ¿no? Inmediatamente cumple un año, ya tiene que estar vacunándose en el transcurso hasta los 2 años. Y hoy por hoy se ha dispuesto que se coloca la segunda dosis de refuerzo inmediatamente al mes. Y obviamente en el caso de los adolescentes y adultos, ¿no? Pero la vacunación tiene que hacerse de forma natural, como se ha estado haciendo durante tantos años, a diferencia de los últimos años, que lamentablemente ha bajado en más del 50% la vacunación. Y bueno, el sistema de salud no pudo tener la capacidad de poder retomar esa cantidad de población que no se vacunó estos últimos años. Doctor, ¿qué pasa si un menor de edad no es vacunado y ha cumplido los 2 años? ¿Qué pasa? Que está vulnerable, que está listo para poder recibir un contagio en el cual va a desarrollar de forma natural y normal la enfermedad. Los virus no se quedan esperando sin hacer actividad. Los virus están permanentemente circulando, y son pasados de persona a persona. Todos nosotros, en algún momento dado, los vacunados, hemos tenido que haber recibido el contagio del sarampión. La diferencia está en que como estamos vacunados, no desarrollamos la enfermedad, y por lo tanto eso hace que se vaya cortando la transmisión. Así funciona la inmunidad colectiva. En cambio, cuando aumenta la cantidad de los no vacunados, el virus logra desarrollarse y por lo tanto aumenta su capacidad de expansión en una población. Entonces, eso ocurre cuando tenés una cantidad de no vacunados que empieza a aumentar en relación con los vacunados. Y eso es lo que está pasando en este momento. Doctor, ¿qué recomendaciones se pueden tener ahora para poder frenar este tipo de situaciones y la expansión del sarampión, sobre todo en Santa Cruz? Una de las medidas, lo hemos escuchado hace instantes, adelantar las vacaciones para evitar que los niños se sigan contagiando. ¿Es una medida acertada? Siempre y cuando los padres de familia entiendan
que adelantar la vacación implica evitar que los niños tengan contacto, los niños sanos tengan contacto con los niños infectados. Ese es el sentido de adelantar la vacación. Si en cambio aprovechamos este momento para hacer que los niños estén en los parques, estén en lugares donde hay otros niños, pues va a dar exactamente lo mismo, y es más, hasta puede ser mucho más dañino. La idea está en que los niños estén concentrados y aislados, sobre todo aquellos que estén enfermos, en el entendido de que todas las personas que están con fiebre, que están con tos, pues son las que son sospechosas de sarampión en este momento, son las que tienen que estar con barbijo o tienen que estar en aislamiento unos días en tanto pase el periodo de transmisibilidad hasta que se demuestre si es o no sarampión. Entonces, la medida es acertada siempre y cuando la población entienda, y por eso la capacidad y la necesidad de que la autoridad sea clara en esto, que entienda la población que se está evitando la concentración, pero cuando estén en casa también hay que evitar la circulación de los niños con diferentes otros lugares para minimizar la transmisión y cortar, ¿no es cierto?, esta actividad del pase del virus de una persona a otra. Qué importante este último dato, doctor, el adelanto de las vacaciones por un tema sanitario, ¿no? Más que para disfrutar de este descanso. Tenemos más preguntas, Luciana. Gracias, Lorena. En realidad estamos ya con la información completa. Le agradecemos muchísimo al doctor por habernos acompañado y darnos el detalle y poder además sumar a esta información que también nos ha brindado el viceministro de Vigilancia Epidemiológica.